Muy bien, y en la continuidad de Borrador Definitivo esta mañana tenemos el gusto de estar charlando con Andrés Figueroa Cornejo. Él es periodista de origen chileno, plurinacional, como nos ha dicho Off the Record. Andrés, un gustazo estar con vos en esta mañana de sábado. Un gusto para mí en realidad, Juanjo, poder estar contigo, poder abrazarte a la distancia desde acá de Santiago de Chile, desde el centro, desde el corazón de Santiago de Chile y poder abrazar también a tu audiencia. Andrés, te llamábamos porque días atrás se cumplió 50 años nada menos, ha pasado ya una vida del golpe militar de Pinochet, aquel desgraciado 11 de septiembre de 1973. Golpe que al día de hoy se me ocurre, y nosotros mismos cuando estuvimos allá por el 2020, vimos que todavía quedaba un remanente. ¿Qué nos puedes decir de ese golpe y de su actualidad? Bueno, Juanjo, en realidad, más que, y esto para que lo entienda, voy a tratar de decirlo más claro para que lo entienda la mayoría de la gente que te escucha, porque a veces las particularidades de los procesos en los distintos países, más allá de todo de los hermanos que somos, son algo difíciles de entender. La llegada de Salvador Allende al gobierno en 1970 en realidad fue resultado de una acumulación de fuerzas del movimiento popular, por lo menos mirándolo desde ahora, de unos 100 años, como desde los años 20 del siglo pasado. Salvador Allende era militante fundador del Partido Socialista, de un Partido Socialista que no tiene nada que ver con el Partido Socialista neoliberal que existe hoy día, ni con el Partido Socialista de allá, de allá de la Argentina. Se trataba de un Partido Socialista que era más heterodoxo tanto en su composición social como en sus líneas políticas que el Partido Comunista, por ejemplo, que eran los dos grandes partidos de masas de la época. De masas te hablo de una población a 1970, una población de unos 9 millones de habitantes en todo Chile, donde el Partido Socialista de Allende tenía 300.000 militantes y el Partido Comunista tenía unos 250.000 militantes. Que son muchísimos en relación a la población existente en aquel entonces. Allende va 4 veces de candidato y finalmente en una componenda que viene de los frentes populares de los años 30-40 del siglo pasado, que eran frentes populares donde hasta el momento que ganó Allende, siempre había tenido la hegemonía fracciones de la burguesía, como del Partido Radical fundamentalmente el Partido Radical. Pero esta vez la distinción de la Unidad Popular es que era un frente popular que tenía preeminencia, hegemonía del Partido Socialista y Comunista. Es decir, Salvador Allende se presentaba y podía decirlo sin ningún problema que él era marxista, porque efectivamente lo era, digamos. Por eso se dice que se elige por primera vez en la historia por la vía electoral representativa, por vía democracia burguesa, a un candidato declaradamente marxista. Y el programa político con que se presenta Salvador Allende y las fuerzas que lo acompañan es un programa político que podríamos llamar de transición, donde, por ejemplo, no solo planteaba, y lo hizo, las nacionalizaciones de los principales recursos minerales, de la apertura de un área social que se llamó, que era de intervención del Estado,
Estado, que allá en Argentina no es tan anormal en otro periodo de la historia, pero que acá en Chile era muy novedoso, porque digamos que se volvió una economía, era un programa de economía mixta que planteaba abiertamente la economía mixta, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, en la idea de potenciar una industria de sustitución de importaciones dentro de Chile, entre otras grandes medidas como una muy simbólica como el medio litro de leche para cada niño en Chile. Estamos hablando de un Chile donde existían las tasas de miseria, analfabetismo, en nutrición, de mortalidad infantil y de las madres, era altísimo. Entonces, en esas condiciones obtiene una mayoría relativa Allende, que tiene que ser sancionada por el Parlamento, por el Congreso chileno, donde la mayoría era de centro derecha, por decirlo así. Era el Partido Nacional, que era el partido de derecha tradicional de la oligarquía, más la Democracia Cristiana, que era el partido de centro derecha, digamos, que después de hacer firmar una suerte de condiciones, de condicionamiento programático y político a Allende, resolvieron dejarlo como presidente. Ya la CIA y Estados Unidos, a través de la CIA y de sus agentes, desde mucho antes que estaban en Chile, desde mucho antes que estaban procurando impedir no solo que ganara Allende las elecciones, sino que no prosperara el movimiento popular en general de Chile, que no se repitiera el temor en aquellos tiempos del imperialismo estadounidense. Siempre tenía una excusa para intervenir en los países, pero en este caso era para que la revolución cubana, que entonces era muy joven, no funcionara como un ejemplo muy poderoso en Chile y en la región en general, en la región en general. Piensa tú que nosotros fuimos parte, cuando hablamos del golpe de Estado de 1973, no podemos olvidar enmarcarlo, digamos, dentro de lo que era la Guerra Fría, no podemos enmarcarlo en el conjunto de golpes de Estado que hubo en nuestro continente, partiendo desde la ocupación en Guatemala, Santo Domingo, Brasil el 64, Uruguay en julio del 73 mismo, bueno, usted allá en Argentina, muy poco tiempo después del golpe de acá, y una serie de golpes de Estado que se dieron en Bolivia, Perú, en Colombia, que habían gobiernos ya autoritarios, en Venezuela, no sé, Pérez Jiménez, etcétera. Estamos en un contexto donde hay una ofensiva frente a un alza de la lucha de clases a nivel no solo continental, yo diría que a nivel mundial. Estamos pensando que estaba la guerra de Vietnam también, y una guerra de Vietnam que resultó victoriosa. Entonces, Estados Unidos realiza una suerte de ofensiva sobre, entre comillas, su patio trasero, y dentro de esa ofensiva estaba derrocar sí o sí para ellos al gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Eso se comprende bien, digamos, se comprende bien el papel estratégico que jugó Estados Unidos no solo financió
a la oposición, a las fuerzas opositoras al gobierno de Allende, sino que envió agentes que participaron en comandos fascistas que asesinaron comandantes en jefes del ejército, por ejemplo, como al general Schneider, justo antes de que el Congreso tuviera que votar si aceptaba o no de presidente a Allende, un comando de un grupo ultraderecha inventado por la CIA, todo esto de acuerdo a los propios desclasificados estadounidenses, realizan un atentado contra Schneider, lo dejan gravemente herido y muere creo que duró 2 días agonizando, y eso esa acción tenía el propósito de crear un caos en el país de modo tal que no se aceptara la presidencia de Allende, pero le salió el tiro por la culata, porque en realidad ese hecho obligó de alguna manera, emplazó al centro, a la democracia cristiana, a votar por Allende en el Congreso, a ratificar el voto popular que tuvo en el Congreso, y ahí comenzó esta aventura con final trágico que fue la Unidad Popular, y que tuvo sus momentos mayores, podríamos decir, en lo que fue el poder popular, el que se llama acá, que el poder popular es la expresión de la dualidad, de la construcción inicial de aquella dualidad respecto del Estado capitalista, y que se dio a través de los cordones industriales y los comandos comunales, tanto los cordones industriales como los comandos comunales y las corridas de cerco en el campo chileno en aquel entonces, fueron expresiones donde los propios trabajadores, los propios pueblos indígenas, los propios la propia clase trabajadora y el pueblo en general, y los pueblos en general, tomaron la economía, empezaron a tomar, obligados por la ofensiva reaccionaria y fascista, empezaron a tomar la producción y la economía en sus manos, porque había que subsistir. Entonces dejaban tirada la fábrica, la oligarquía dejaba tirada la fábrica, la industria, qué sé yo, y los trabajadores optaron por todo esto, a espaldas del propio gobierno de Salvador Allende, optaron por hacerla funcionar en más de 30 cordones industriales, que son, hay que imaginar como las provincias factorías que todavía subsisten en la Argentina. Estos eran como grandes barrios de fábrica, de distintos productos, de distintos bienes, que la empezaron a controlar los propios trabajadores, y los controlaban en territorios, porque estaban localizados en territorio. Habían 11 cordones industriales en Chile, en Santiago, y unos 30 en todo el país, y estos cordones, como están situados en territorio, funcionaban al alero, porque ahí mismo vivían los trabajadores de la comuna donde estaban. Entonces en esa comuna se empezó a construir una participación directa, como una suerte de democracia directa, de control territorial por una parte y control económico al mismo tiempo, a través de las fábricas, de los cordones industriales. Es decir, estamos hablando, el lenguaje de esa época, de los embriones de poder popular o de contraestado o de Estado popular, claro, que empezaban a hacer. Y eso ya fue tremendamente peligroso para el... Eso ya no lo podía, como vos bien decís, este doble poder que estaba surgiendo era muy difícil de digerir, sobre todo para el gobierno, para el imperialismo yanqui. Ahora la pregunta en todo caso, Andrés, es ¿por qué eso no alcanzó a la hora del golpe? ¿Por qué en todo caso, si hay alguna mirada sobre ese intento que es novedoso, pero que da la impresión, visto desde acá,
que no tiene un buen destino de intentar cambiar la estructura social de un país adecuándola a cierta institucionalidad de lo que se quiere voltear. No sé si me explico en la pregunta. Sí, te entiendo perfectamente. En realidad, la vía chilena al socialismo vino a ratificar de manera terrible, dolorosa, trágica, que es imposible que la oligarquía, que la burguesía, que las clases dominantes cedan a voluntad, cedan sus privilegios y prebenda, sin acudir al aparato Estado entendido como coacción, es decir, al alto mando de las Fuerzas Armadas y las policías, digamos, y qué sé yo, y la justicia, como lo hicieron, y al legislativo también, digamos, y finalmente esas son formas simuladas del aparente, ficticias del Estado burgués, que a la hora de que la lucha de clases se agudiza, el Estado se vuelve un conjunto de relaciones sociales capitalistas de opresión coactiva contra quienes enfrentan el régimen. Y no alcanzó, porque de acuerdo, y aquí me voy a remitir a los documentos de los plenos de los partidos políticos principales que hicieron la UP, como el pleno del Partido Socialista del año 74, claro, el pleno del Partido Comunista del 77, los documentos emanados del movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, los documentos iniciales del año 73 mismo, 73-74, cada cual tenía una perspectiva, cada partido tenía una perspectiva distinta respecto al proceso. Entonces no hubo una unidad, y todos lo reconocen en aquel entonces, no hubo una unidad, no se logró cuajar una unidad suficiente para construir una suerte de dirección revolucionaria del proceso, que fuera capaz de defenderlo política y materialmente. Es decir, una fracción del pueblo, sin ninguna duda, ya lo había expresado en las calles, en marcha de millones de personas, ya lo había expresado que había una fracción importante de la llamada mayoría activa de nuestro pueblo, el pueblo chileno, que estaba por defender incluso con las armas, si era preciso, la ofensiva fascista e imperialista. Sin embargo, por una parte, Salvador Allende, y hay que efectivamente Salvador Allende es un presidente que muere con las botas puestas, muere luchando en una soledad terrible en La Moneda, en una soledad increíble junto a su guardia personal, en condiciones totalmente adversas. En realidad fue una defensa simbólica de La Moneda, como está bien representado en sus discursos finales del mismo 11 de septiembre de 1973. Y es bueno que lo sepan ustedes quienes estén escuchando. Cuando llamaron los dirigentes de los partidos políticos llamaron a Allende a La Moneda ese día, Allende le respondió, por ejemplo, al Partido Socialista, que era su partido, era el partido del cual él provenía. Le respondió a Carlos Altamirano, que era el secretario general del Partido Socialista en la época. Carlos Altamirano le pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Telefónicamente, y Allende le responde: bueno, yo sé lo que tengo que hacer. Yo voy a defenderlo, yo voy a cumplir mi palabra simplemente. Ustedes verán qué hacen ustedes.
Y bueno, Altamirano lo que hizo fue asilarse rápidamente lo antes posible en una embajada, como lo hicieron las direcciones políticas de todos los partidos de la Unidad Popular, salvo la dirección del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, que se quedó, que adoptó la política del no asilarse a la embajada, y su dirección y parte de su militancia ingresó a la clandestinidad rápidamente, pero fueron objetos de aniquilamiento. Fueron la primera organización política en el listado del horror de la policía política de la dictadura. La dirección del MIR fue el objeto primero de la tiranía y de su aparato de inteligencia, y Miguel Enríquez cae el año 74, en octubre, un 5 de octubre, cae en la Casa de Seguridad, cae combatiendo, digamos, junto a un grupo también de otros compañeros del MIR que estaban en esa Casa de Seguridad en un barrio popular de aquí de Santiago de Chile. Y con eso ocurren, imagínate que la dictadura posteriormente continúa con el Partido Socialista, aniquilándolo. Toda su dirección nacional está fuera de Chile. El Partido Comunista le destruyeron, mataron a 2 direcciones enteras del Partido Comunista entre el año 75 y 76. Es decir, no existía unidad, no se logró cuajar una unidad de las fuerzas de izquierda, ni siquiera para constituir un frente antifascista. Entonces esa ausencia de unidad revolucionaria jugó absolutamente en contra y dejó al pueblo, tanto al pueblo militante como al no militante, lo dejó sin conducción política. Y bueno, ya conocemos las consecuencias de ello. Entonces no hubo. Imagínate imagínate tú que el comandante en jefe del ejército antes de Pinochet era Carlos Prat. Carlos Prat, que fue después del golpe fue rápidamente asesinado por esta componente del Plan Cóndor en la Argentina, en Buenos Aires. Sí. Y el general Prat era de la idea, y se lo planteó a Salvador Allende, de sacar a todo el sector del alto mando que era golpista, que ya sabían que estaba fraguando el golpe. Pero Allende se opuso. Entonces Carlos Prat, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, decide dejar el gobierno, porque él ya era ministro del Interior ya en el final del gobierno de Allende, antes del golpe. Entonces él decide dejar, porque dice, ¿cómo voy si no tengo a quién mandar, pensando como militar, digamos, no tengo a quién mandar porque estoy atado de mano, y deja el gobierno. Fue asesinado después es asesinado, como fue asesinado también en el extranjero Orlando Letelier y su secretaria, que era el canciller de Allende. Orlando Letelier fue asesinado mediante una autobomba, en las narices de la Casa Blanca en Washington. Bernardo Leighton, uno de los pocos dirigentes nacionales democráticos realmente de la democracia cristiana, fue asesinado con su esposa en las calles de Roma, en Italia. Solo estoy nombrando algunos casos quizá emblemáticos, pero el nivel de aniquilamiento que hubo era para que tenía como objetivo claro evitar que se pudiera levantar cualquier tipo de resistencia popular en Chile.
a través del terror ejemplificador. Lo que ocurre con Víctor Jara es un ejemplo clarísimo de esta política. Es decir, somos capaces, dicen los milicos, dice la Junta Militar fascista, miren ustedes, somos capaces de matar hasta Víctor Jara, el cantor popular más importante de este país. Somos capaces de asesinarlo. Claro. Y no nos da nada. Así que imagínense qué les va a pasar a los demás. Hablando de Víctor Jara, en estos días conocimos la noticia de que no sé cuántos genocidas chilenos fueron juzgados, pero bueno, los que asesinaron a Víctor Jara sí, en todo caso, y uno de ellos ya señores entre comillas, de 80 largos años, y uno de ellos ni siquiera tuvo la dignidad de cumplir la prisión, suicidándose antes de caer en cana. Exacto, sí, uno de ellos se suicidó y dos de ellos están prófugos de la justicia. Sí. Y dos de ellos están prófugos de la justicia, se están involucrados una serie de ex militares, de ex oficiales en retiro, y dos de ellos están prófugos de la justicia, y otro se suicidó, y los otros van a, qué sé yo, fue una cuestión más simbólica que nada por parte de la justicia chilena, que es una justicia de clase, ¿eh? Sí. Eso tiene que quedar claro. Estamos hablando de un Estado capitalista y ultracapitalista, un Estado neoliberal, digamos, un Estado liberal ultra. Ahora, Andrés, vino la noche negra del pinochetismo, se fue, quedaron los resabios. Nosotros cuando estuvimos ahí había toda una lucha por borrar la vieja constitución de Pinochet, que creo que es del año 90. Hubo una... 80. Del 80, perdón, del 80. Sin embargo, eso no se pudo. Sube el gobierno progresista de Boric, no tan progresista. ¿Cómo está la situación? ¿Qué pervive de aquella dictadura todavía hoy en la política chilena? Si esa dictadura, si la dictadura le podemos poner un nombre, así como los españoles le llaman franquismo a los terribles años de dictadura luego de la guerra civil, aquí le tenemos que llamar pinochetismo, digamos, por las particularidades que tuvo la tiranía. Nosotros le llamamos pinochetismo a este conjunto de fenómenos y brutalidad en toda la multidimensional, política, económica, culturales, sociales, etcétera, que hemos sufrido desde el golpe de Estado en 1973. Las administraciones civiles que asumieron desde el año 90, luego de un pacto espurio interburgués, donde me dio justamente, hablando de España, Felipe González, donde me dio, obviamente, que los intereses de Estados Unidos estuvieron allí bien representados, los partidos políticos, principalmente el Partido Socialista, que ya era un partido liberal, la dirección de ese partido, o de sus fracciones más importantes, y el Partido Demócrata Cristiano, que había sido golpista, ellos, junto con representantes de la burguesía y la oligarquía chilena y los intereses gringos, hacen este traspaso de la dictadura, del régimen dictatorial a un régimen administrado por civiles. Y el primero de ellos es Patricio Aylwin, que esto son las ironías y las paradojas de la historia. Fue Patricio Aylwin el primer presidente civil que hubo luego en el 90, luego del régimen militar. Fue el primer, siendo que Patricio Aylwin era presidente del Partido Demócrata Cristiano golpista contra Allende. Sí. Fue uno de los principales golpistas contra Salvador Allende. De hecho, él se opuso al diálogo que Allende trató de establecer con la democracia cristiana para evitar el golpe de Estado.
te hablo de un tiempito antes de que se diera el golpe, cuando ya se avisoraba el golpe de Estado. Salvador Allende trató de tender puente a través de la Iglesia con el Partido Demócrata Cristiano, cuyo jefe era Patricio Aylwin, y Aylwin se negó totalmente, porque ya estaba el golpe de Estado ya estaba listo, ya estaba resuelto, ya estaba fraguado, digamos, tenía que ejecutarse simplemente. Y ese mismo Patricio Aylwin, rabioso, que se puede encontrar en internet, los videos rabiosos anticomunistas, fue el mismo primer presidente, muchos años después, civil, que tuvo la, entre comillas, democracia chilena. Entonces, eso, si te das cuenta, hay una continuidad hasta el día de hoy en los gobiernos civiles, las administraciones civiles que ha tenido Chile, donde se turna la derecha como con una suerte de centro. Aquí le decimos la derecha de siempre, con una derecha más reciente, digamos, que sería esta componenda de centro izquierda, que le llaman de acuerdo a la terminología liberal. Y Boric, luego viene de la revuelta del 18, que comienza el 18 de octubre de 2019, que es una sorpresa para todos, para la gente de izquierda como para la de derecha, que fue un estallido social totalmente inesperado, y que por tanto no tuvo una conducción política clara. Fue una expresión, un estallido social en forma, digamos, como un despliegue de insatisfacción social, que se expresó de muchísimas formas a través de distintas demandas sociales. No había un programa, no había un proyecto, sino que era, y no estoy diciendo que era irracional, lo que íbamos, los que salimos a la calle entonces durante varios meses, no salíamos irracionalmente, estábamos contra el sistema, pero no alcanzamos no se alcanzó a construir una fuerza, que unificara, al menos que unificara las demandas, por ejemplo, para construir una plataforma mínima. Inmediatamente lo que apaga, lo que derrota al levantamiento popular, a la revuelta popular del 2019-2020, es la pandemia de COVID, que cayó, que le vino pero al dedillo a Sebastián Piñera, al presidente entonces de derecha, que pudo someter a la población, nos pudo someter como allá de haber pasado, ha sido lo mismo, el mismo protocolo, que de un estado, de aplicar el estado de emergencia, nadie podía salir de la casa, se tomaron medidas profilácticas, se impuso incluso el toque de queda durante los primeros meses de la pandemia, es decir, lo mismo que ocurrió en la mayoría de los países en realidad. Y ahí se terminó el levantamiento popular, pues, frente a una situación frente a una catástrofe tipo natural, digamos, o no tan natural, pero se corta lo del levantamiento popular, pero antes de que se cortara ya se había fraguado nuevamente un pacto por arriba, donde estaba incluido como diputado, estaba Gabriel Boric, el actual presidente de Chile. Él es invitado, y él, a espaldas de su propio partido, se reúne con los partidos de centro de siempre, más la derecha, para firmar un acuerdo de que para frenar, para contener y extinguir y liquidar el levantamiento popular, sacar lo que se llamó una convención constitucional para cambiar la constitución de 1980.
Y ahí viene una serie de procesos de votaciones, de elección, de convencionales o constituyentes, un proceso constitucional que de algún modo secuestra las demandas principales del pueblo que se habían expresado en el estallido, y finalmente termina en una payasada como hoy día, donde hay un proceso constitucional, entre comillas, donde un grupo de 20 expertos, prácticamente todos abogados constitucionalistas provenientes de la oligarquía, ya terminaron el proyecto constitucional, ya lo tienen hecho, tienen lista la constitución, y se escogieron, y el Congreso escogió o loteó por partido diferentes cantidades de representantes para una suerte de convención o comisión constitucional de 50 personas, más este grupo de expertos, más otro grupo de redactores, por si llegara a pasarse algo de lo que resulte de esa nueva constitución, entre comillas, que tiene hegemonía de la ultraderecha incluso, de la derecha y de la ultraderecha, es decir, como si tuviera representación de Milei y los suyos en un 25%, y de la Bullrich con el otro 40%, y un porcentaje mínimo del centro político, y más nada, y ahí se acabó. Y eso se va a plebiscitar, lo que salga de ahí, que ya sabemos lo que va a salir, que va a ser una actualización de la Constitución de Pinochet de 1980, que fue un fraude en la época, que se votó, que está comprobadamente fue un plebiscito fraudulento. Estamos en mitad de la dictadura. Ahora viene un plebiscito el 17 de diciembre. El 17 de diciembre se plebiscita este pastel extraño y amargo que está saliendo, que es todavía más antipopular que la Constitución del propio Pinochet. Así que es una cosa increíble. Y además que como Chile está, al igual que el resto del continente, estamos pasando por una crisis económica brutal. Chile está en recesión técnicamente. Hay despido, el desempleo es abrumante, el trabajo informal, el trabajo mal pagado es lo que hegemoniza. De hecho, para ilustrar, hay alrededor de los salarios son tan bajos que la gente vive endeudada, la deuda doméstica es altísima aquí. Es decir, hay alrededor de 10 a 12 millones de personas endeudadas que tienen que tienen que pagar ya el 70% de su salario de todos los meses en pago de deuda. Y de esas 12 millones de personas, 4 millones ya están morosas, es decir, ya ni siquiera pagan las deudas, no les alcanzan ni para pagar las deudas. Entonces estamos en una situación donde la urgencia de la población es es tener un trabajo seguro, independientemente del salario, tener un trabajo seguro que le permita sobrevivir, y está bien despreocupada, le interesa bien poco lo que está haciendo la clase política o la casta política aquí por arriba, digamos, que están en este asunto del proceso constitucional, que en realidad a muy poca gente le interesa, salvo a la casta política, que son los mismos de siempre,
y que lamentablemente no solo el presidente Boric, sino que los partidos que acompañaban originalmente al Frente Amplio se han ido derechizando, de tal modo que, por ejemplo, las reformas comprometidas, la más importante, la reforma tributaria, a través de la cual iban a sacar los recursos para poder pagar una reforma laboral y otra serie de reformas, no pasó porque la derecha tiene mayoría también, entonces en el Congreso. Por tanto, ya podríamos decir que al no poder cumplirse el programa de Boric, las reformas que comprometía, no poder realizarlas, de alguna manera se acabó el gobierno de Boric. A ver, si un gobierno es su programa, ya terminó este gobierno ya, porque ya su programa fue transado, fue negociado con la derecha, de modo tal que la agenda política hoy día está en manos de la derecha y de la ultraderecha. Bueno, así de claro, digamos. Así de claro y así de terrible. Andrés, ha sido muy claro vos también en explicarnos a nuestro entender que seguimos la situación chilena, hemos estado en Chile, pero que no la conocemos con ese grado de particularidad que vos le has agregado y nos ha servido muchísimo. Te lo agradecemos y te prometemos y prácticamente te amenazamos que no va a ser la última vez que te vamos a llamar. Pero perfecto, y cuenten conmigo para todo. Un gran abrazo a tus oyentes y a ti mismo, Juanjo, por haberme invitado. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar un poco cómo anda la cosa por acá, por allende la cordillera.